Hola jóvenes estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de tu salud y la de tu familia. Y por supuesto, quedándote en casa. Soy Noel Padilla, docente del área de Ciencias Naturales del Instituto 19 de diciembre de 1881 del municipio de Zonaguera, departamento de Colón. Estamos en la clase de Biología 1. En esta ocasión aprovecharé para compartir un tema de suma importancia con ustedes, como lo es diferencias de la respiración aerobia y anaerobia. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestro objetivo de hoy es conceptualizar el proceso de la respiración aerobia y anaerobia para establecer similitudes y diferencias entre estas. Contestemos las siguientes preguntas. ¿A través de qué proceso obtienen energía los seres vivos? ¿Qué significan las siglas ATP? Claro que sí. Los seres vivos obtienen energía almacenada en una molécula orgánica a través de determinadas reacciones catabólicas, controladas para convertir parte de su energía en ATP. A este proceso nosotros le conocemos como respiración celular. ¿Y las siglas ATP? Sí. El trifosfato de adenosina es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada. A esa base nosotros le conocemos como adenina. Esta está unida al carbono 1 del azúcar de tipo pentosa. Se produce durante la fotorrespiración y la respiración celular y es consumido por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. Su fórmula molecular es C10H16N5O13P3. Hoy vamos a continuar estudiando el proceso de respiración celular. Para entrar en el tema, conceptualizaremos el proceso de respiración. La base de producción de energía de un organismo con células eucariotas y procariotas es la respiración celular. En las procariotas la mayor parte del proceso ocurre en el citoplasma, mientras que en las eucariotas ocurre en el orgánulo especializado mitocondria. La respiración celular puede ser aeróbica o anaeróbica. La respiración celular es un proceso metabólico dentro de la célula y es posiblemente uno de los más importantes para la vida. ¿Qué es la respiración aeróbica? Es un sofisticado y complejo proceso que se puede simplificar en la obtención de energía a partir de la glucosa, que a su vez es derivada de los alimentos que consume un organismo. Se realiza en presencia de oxígeno y se obtiene energía a partir de la glucosa, la cual se cataboliza hasta el dióxido de carbono y agua. Como podemos observar en la imagen, la reacción global de la respiración aeróbica se sintetiza en esta ecuación. Si nosotros vemos, la fotosíntesis y la respiración celular son reacciones inversas. En la fotosíntesis nosotros necesitamos la energía solar y en la respiración celular estamos produciendo energía química en forma de ATP. Al analizar la ecuación, se observa un proceso de oxidación y reducción. El CO2 resulta de quitar átomos de hidrógeno de la molécula de glucosa, lo que son aceptadas por oxígeno y forman la molécula de agua. Los átomos de hidrógeno se transfieren al oxígeno en una serie de pasos o etapas. A este proceso, la energía libre de los electrones se utiliza para la síntesis de ATP. Las reacciones químicas de la respiración aeróbica se agrupan en 4 etapas. Recordemos, la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y el sistema de transporte de electrones. ¿Pero qué es la glucólisis? Durante este proceso metabólico que ocurre en el citosol de la célula, se divide una molécula de glucosa con 6 átomos de carbono en 2 moléculas de piruvato que contienen 3 de los 6 átomos de carbono cada una, generando energía en forma de moléculas de ATP. Para realizar este proceso, la glucólisis consume 2 ATP y produce 4 ATP, generando una ganancia neta de 2 ATP. Adicionalmente, 2 moléculas de piruvato y 2 de NADH+ son producidas y seguirán por los siguientes procesos generadores de energía. La glucólisis es un proceso que no requiere de oxígeno para ser realizado. Como podemos observar en la imagen, la degradación de la glucosa pasa por diferentes etapas intermedias
hasta convertirse en 2 moléculas de piruvato y 2 de NADH. La segunda etapa que se da en la respiración aeróbica es la formación de acetilcoenzima A. La molécula de piruvato entra en la mitocondria y se oxida formando una molécula de 2 carbonos que se combina con una coenzima A originando acetilcoenzima A. Se produce NADH y se libera dióxido de carbono. En la imagen podemos observar el proceso que les he explicado, cómo la glucólisis produce la degradación para llegar a acetilcoenzima A. La tercera etapa que se da en la respiración aerobia es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. A diferencia de la glucólisis, el ciclo de Krebs es totalmente aeróbico, o sea que requiere de oxígeno para realizarse. De lo contrario, las moléculas de piruvato se fermentarían. Al oxidar el ácido pirúvico, más conocido como piruvato, se producirá una molécula intermedia de acetilcoenzima A, que se requiere para iniciar el ciclo de Krebs. Esta secuencia metabólica incluye 8 pasos e involucra 18 enzimas y coenzimas, produciendo a partir de 2 moléculas de piruvato que provienen de una glucosa 6 moléculas de NADH y 2 de FADH2 y 2 de ATP. En el transcurso de este ciclo se libera dióxido de carbono, se produce ATP y los compuestos reducidos de alto contenido de energía NADH y FADH2. En la imagen podemos observar el ciclo de Krebs, cómo a través de la reacción hecha por acetilcoenzima A y la producción de las 2 moléculas de piruvato, este ciclo la toma y realiza 8 reacciones diferentes hasta producir NADH y FADH. La cuarta etapa de la respiración aeróbica es el sistema de transporte de electrones. La cadena transportadora de electrones utiliza las moléculas de NADH y FADH2 producidas por el ciclo de Krebs y la glucólisis como donadoras de electrones para transferirlos a otras moléculas receptoras. Posteriormente, mediante el proceso de fosforilación oxidativa, se generan 34 ATP que, sumados a los 2 producidos por la glucólisis y los 2 del ciclo de Krebs, nos da el total de 38 ATP que idealmente produce la célula por cada molécula de glucosa. Las moléculas de NADH y FADH2, después de donar sus electrones y cumplir su función transportadora, regresan a sus formas originales de NAD+ y FAD. La cadena transportadora de electrones cuenta con 4 complejos de proteínas para el proceso y una quinta para transportar los iones de hidrógeno de regreso a la matriz mitocondrial. Estas proteínas se encuentran en la membrana mitocondrial y su función es trasladar los electrones donados del oxígeno produciendo agua y un gradiente electroquímico que producirá el ATP. En la imagen podemos observar nosotros la cadena transportadora de electrones. La eficiencia de la respiración aeróbica alcanza hasta un 40%. El resto de la energía de la glucosa se libera en forma de calor. Ahora comencemos a hablar del proceso de la respiración anaeróbica. Para ello es importante conceptualizar el concepto de fermentación. El ácido pirúvico producido por la glucólisis es oxidado en el ciclo de Krebs, como explicamos anteriormente. Sin embargo, si no hay presencia de oxígeno, el piruvato entra en el proceso de fermentación. En vez de ser transportado a la mitocondria, el piruvato permanece en el citosol después de la glucólisis, donde es convertido en productos de desecho para liberar a la célula y permitirle realizar la glucólisis nuevamente. El propósito de la fermentación es oxidar el NADH para regresarlo a su estado original NAD+, para ser reusado en otro ciclo de glucólisis, evitando la acumulación de NADH en el citoplasma. Como podemos observar en la imagen, el microscopio apunta al proceso de fermentación.
Ahora conceptualicemos la respiración anaeróbica. Comienza de la misma forma que la aeróbica, con la glucólisis que divide la glucosa produciendo 2 ATP y piruvato, continuando con el proceso. De la misma forma, este proceso continúa con el ciclo del ácido cítrico y produce acetilcoenzima A. Y aunque los productos son depositados en la cadena transportadora de electrones, no hay oxígeno para que funcione como receptor, por lo que se usa otros receptores como sulfatos, nitratos o azufre, entre otros. Sin embargo, estos receptores no son tan eficientes como el oxígeno, por lo que la respiración anaeróbica produce menos energía que la aeróbica. El aceptor final de los electrones es otra sustancia inorgánica como NO3 y SO4. El sustrato de glucosa se descompone hasta piruvato por el proceso de glucólisis. De aquí puede seguir 2 rutas dependiendo del tipo de organismo o célula. ¿Cómo se da la respiración anaeróbica según el tipo de organismo? Se puede dar de 2 maneras. La primera de ellas es fermentación láctica. Este proceso se realiza por hongos, bacterias y células musculares del hombre y algunos animales superiores. Durante una actividad física extrema, la cantidad de oxígeno que llega a las células musculares es insuficiente. Por lo tanto, los hidrógenos de NADH no pueden procesarse normalmente y la célula sustituye al proceso aeróbico por anaeróbico. Cuando el producto se acumula, se produce la fatiga muscular. La segunda de ellas es la fermentación alcohólica. Algunos órganos unicelulares se conocen como anaeróbicos facultativos. Estos tienen mitocondrias que realizan la respiración aeróbica cuando tienen oxígeno y cuando no tienen, realizan la fermentación alcohólica. El NADH, producido durante la glucólisis, transfiere hidrógenos al acetaldehídos. Con esto se reduce a alcohol etílico o etanol. Como podemos observar esta reacción química, a partir de la degradación de la glucosa, obtenemos 2C2H5OH más 2 moléculas de ATP. La energía que se almacena en el etanol permite usarlo como combustible. Es importante en la producción de cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas. La eficiencia de la respiración anaeróbica es solo de 2 ATP. Equivale solo al 5.5% del producido por la respiración aeróbica. La energía contenida en el ATP no es energía de reserva o almacenamiento. La reserva de energía son los carbohidratos, las grasas y las proteínas que posee el individuo. Estas se descomponen y proporcionan el sustrato para la respiración. Ahora vamos a establecer las semejanzas que existen entre respiración aerobia y anaerobia. La primera de ellas: las dos constituyen vías catabólicas o degradativas porque degradan a las moléculas orgánicas, es decir, a la glucosa, siendo ambos procesos exegónicos y endotérmicos. La segunda semejanza es que las dos tienen en común la primera vía degradativa, la glucosa anaerobia. Y la tercera semejanza es que las dos liberan ATP mediante la fosforilación oxidativa. Ahora establezcamos sus diferencias entre respiración anaerobia y respiración aeróbica y veremos cómo vamos desplegándolos en el pizarrón. Lo primero es que la respiración anaerobia no utiliza el oxígeno atmosférico para quemar biológicamente la glucosa, mientras que la respiración aerobia sí utiliza el oxígeno para degradar la glucosa. La segunda diferencia es que la respiración anaeróbica es propia de los organismos anaeróbicos obligados y facultativos, mientras que la respiración aeróbica es común en los organismos formados por células eucariotas, animales, vegetales y humanas. La tercera diferencia es que la respiración anaeróbica utiliza 2 vías degradativas, la glucólisis en 2 moléculas de ácido pirúvico y la fermentación. Mientras que la respiración aeróbica utiliza 3 vías degradativas, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena oxidativa, respiratoria o de transporte de electrones. La cuarta diferencia es que los organismos que realizan la respiración anaerobia, como ser levaduras o bacterias, carecen de mitocondrias, mientras que los organismos que realizan la respiración aerobia son aquellos que sí tienen mitocondrias. La quinta diferencia
es que la respiración anaerobia, como cosecha neta de energía química, solamente produce 2 moléculas de ATP, mientras que la respiración aerobia puede producir hasta 38 moléculas de ATP. La última diferencia es que en la respiración anaerobia no se utiliza ni el ciclo de Krebs ni la cadena transportadora de electrones, mientras que en la respiración aerobia sí se produce el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, produciendo hasta 24 moléculas de ATP. Y la última conclusión es que la principal diferencia entre respiración aeróbica y respiración anaeróbica es que la primera utiliza oxígeno para degradar a la glucosa en dióxido de carbono, agua y ATP, y la segunda no utiliza el oxígeno atmosférico para quemar biológicamente a la glucosa. Como tarea del día de hoy, vamos a contestar en nuestro cuaderno las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué es la respiración aeróbica? Número 2. ¿Qué es la respiración anaeróbica? Y número 3. Establezca 2 diferencias entre respiración aerobia y anaerobia. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.